Ok, vamos a comenzar con este tema que es el de pruebas. Nos vamos a concentrar hoy en entender eh, el ESCQB propone que las pruebas las podemos clasificar por niveles y las podemos clasificar por tipos. Lo que quiero que hoy quede claro es cuáles son esos niveles, en qué orden deben utilizar esos niveles y qué tipos de pruebas corresponden a cada uno de esos niveles. Y además, también eh, las pruebas están estrechamente ligadas a el caso de prueba. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de una prueba, estamos al mismo tiempo hablando de la forma de implementar esa prueba mediante un caso de prueba. Entonces, necesito que tengamos claro el concepto de caso de prueba para poder ir desarrollando cada uno de los temas. Entonces, ya en algún momento lo habíamos definido, pero quiero profundizar un poco más en esto. Un caso de prueba es un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados que lo que buscan es conseguir una condición de prueba. Entonces, teniendo estos datos de entrada, ejecutando estos procesos, espero que suceda esto. Entonces, esa es la condición. Es un proceso detallado que busca probar una funcionalidad o requerimiento particular, ya sea de forma parcial o de forma total. Y digo que un buen caso de prueba, es una característica, tiene una alta probabilidad de encontrar defectos. Ya este diagrama lo habíamos visto, ¿verdad? El caso de prueba tiene un ciclo de vida. Cuando lo defino, a partir de un requerimiento, es nuevo. Si se automatiza o se ejecuta manual, ¿verdad? Entonces no tendríamos este estado, pero si es manual, si es automático, ¿verdad? Entonces pasaría por un estado de automatizado y luego estaría ejecutado. Aquí hay un ejemplo de cómo podríamos tener un caso de prueba. Imagínense que tengo esta pantalla, que lo que hago es una configuración para poder ejecutar un juego. Entonces, los datos de prueba, vean que tengo tres variables de entrada, que sería el número de colores, el número de pisos y el número de turnos. Y entonces, los datos de prueba serían los valores que yo debo ingresar. Allá les entiendo que es 8, 4 y 10. Las acciones que yo debo seguir es, por ejemplo, el sistema muestra un formulario con los valores configurables. El jugador introduce los valores que tendría que indicarles que son estos tres valores, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y luego se comprueba que el resultado esperado es X, ¿verdad? Esto sería mi salida. Entonces yo tengo que verificar si la salida realmente corresponde con aquellos datos de entrada. Hay diferentes plantillas, esta es la que nosotros vamos a utilizar en el curso para describir un caso de prueba. Ustedes llegarán a organizaciones donde probablemente encontremos plantillas muchísimo más sencillas que estas y llegarán a organizaciones en donde pidan información todavía muchísimo más detallada que esta, ¿verdad? No hay de hecho es como una queja a nivel universal, ¿verdad? Que no hay un estándar que me diga, esta es la forma y que todas las organizaciones se casen con esa forma. Se adecua mucho a lo que cada organización necesite. Probablemente, si se utiliza una metodología ágil, pues los casos de pruebas van a ser muchísimo más ágiles, ¿verdad? Solamente necesito X, Y y Z. Pero esta sí, como que se busca que obtenga como cosas importantes, ¿verdad? Y que a ustedes les sirvan. Entonces, a veces necesitamos que tener algo como bastante completa, porque si llegan a una organización en donde piden cosas sencillas, pues ya ustedes lo logran hacer fácilmente
y si llegan organizaciones que piden pues un poquito más, por lo menos ya tienen una base bastante sencilla de cómo hacer un caso de prueba. Básicamente, para un caso de prueba, se necesita que tenga un código, es como un identificador. Todo caso de prueba tiene un ID, un código, ¿verdad? Único, para poder saber este caso de prueba, ¿qué es lo que hace? Entonces, todos los casos de prueba tienen un código, 1, 2, 3, 4, 1000, ¿verdad? Entonces, para lograr identificarlo. Me interesa en este momento o en este proyecto que ustedes puedan decir si ese caso de prueba se ejecuta en un sistema operativo X, ¿verdad? Si es Windows, si es Linux, si es, ¿verdad? Android, si es iOS, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto que hay plataformas o hay sistemas en donde dice se garantiza su funcionamiento en el sistema operativo X o se garantiza su funcionamiento en el navegador X, ¿verdad? Entonces solo funciona en Firefox o solo funciona en Chrome. Eso es porque probablemente los casos de prueba fueron ejecutados en ese navegador particular. Entonces hay cosas que yo no puedo asegurar porque no se ejecutaron en Internet Explorer, ¿verdad? Entonces si falla en Internet Explorer, no es mi problema, porque yo le estoy indicando a usted que este sistema está aprobado para este navegador. Si usted lo utiliza en otro, es bajo sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son importantes, ¿verdad? Porque un caso de prueba con que solo cambie una de esas variables, ya es un caso de prueba distinto. Entonces, digamos, puede ser que todo lo demás sea exactamente lo mismo, pero el sistema operativo es Linux y en este caso de prueba el sistema operativo es SUSE. Entonces son dos casos de prueba totalmente distintos, ¿verdad? Y tienen un montón de trasfondo y consecuencias, ¿verdad? Entonces hay características particulares. Entonces, con solo que cambie el sistema operativo, ya son dos casos de prueba distintos. Entonces es importante saber el sistema operativo, es importante, por ejemplo, si es web, saber el navegador en el que lo estoy ejecutando. De hecho, es importante saber hasta la versión específica, porque puede ser Chrome 10.20 o puede ser Chrome 50, digamos. Ya son dos versiones distintas de navegador. Entonces eso también es importante saberlo, bien específico. La resolución de pantalla, eso también es importante porque hay aplicaciones que fallan, ¿verdad? Cuando cambio de la resolución de pantalla. Entonces no es lo mismo 1280 por 800 por 600, ¿verdad? Ya son casos de prueba distintos y son resoluciones distintas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo en una resolución de pantalla, por ejemplo, de una tablet o una resolución de pantalla de un dispositivo móvil, teléfono celular o de una pantalla, ¿verdad? Entonces eso varía. Entonces, la resolución de pantalla. El caso de prueba debería tener un nombre para que la persona como pueda entender más fácilmente qué es lo que se busca con el caso de prueba. Entonces, por ejemplo, crear un tema, ¿verdad? Entonces, insertar una persona. Entonces, un nombre. Entonces, también debería tener una descripción del caso de prueba, que es más o menos como el objetivo, digamos, y generalmente se le asigna un encargado, ¿verdad? Entonces el encargado va a ser Olman, o va a ser Katy, o va a ser Josué, o sea, ¿quién es el encargado de ese caso de prueba? También, en este caso, las precondiciones es un campo opcional, porque hay casos de prueba que tienen precondiciones y hay otros que no tienen precondiciones. Por ejemplo, una precondición puede ser que para ejecutar ese caso de prueba tengo que estar logueado. Esa es una precondición. No voy a poder ejecutar ese caso de prueba sin antes hacer el login en la aplicación, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que es importante decir. ¿Por qué es importante que todos esos detalles estén bien claros? Porque en el 95% de los casos, la persona que escribe el caso de prueba no es la misma que lo ejecuta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay alguien que es el que diseña los casos de prueba y hay otra persona que es el que los ejecuta. O puede ser que sea alguien diseña los casos de prueba y otra persona es el que los automatiza, ¿verdad? Entonces puede ser que yo mismo los ejecuté, pero el proceso de automatizar el caso de prueba
lo hizo otra persona, ¿verdad? Entonces tiene que quedar muy claro porque tengo que expresarle claramente qué es lo que yo quiero que haga con ese caso de vida. Entonces, precondiciones. Y luego estarían los pasos. Sí. Con respecto a las precondiciones, digamos, nada más es escribir así como necesita loguearse o tiene que escribir, por ejemplo, el tag de prueba con el código, los requerimientos por el código, algo así, un código Es que cada caso de prueba, digamos, tiene como sus características particulares, ¿no? Puede ser que necesito que esté logueado, por ejemplo, con una cuenta de administrador, entonces todavía tengo que ser más específico con la precondición, ¿me explico? O sea, depende del caso de prueba qué tan específico. Es una descripción, no es poner que necesita de otro caso, que depende de otro caso. Generalmente se busca que no haya dependencia entre caso y prueba. Ok, entonces es independiente. Sí. Okay. Los pasos serían más o menos como este. Y hay que ser bien detallado. Ingrese al URL tal. Ingrese en el campo X1. Ingrese en el campo Y, Z. Ingrese, ¿verdad? Porque recordemos que, de nuevo, lo que busco es que otra persona pueda ejecutarlo sin que yo esté ahí. Entonces, si yo le digo, inserte una persona, ¿qué datos son los que necesito para esa persona? Tengo que darle todos los valores que yo necesito que ingresen en ese formulario, ¿verdad? Si el formulario tiene 10 campos, tengo que darle 10 valores, que son los que necesito. Y eso tiene que venir en los pasos. Haga X, haga Y.1, haga Y.2, o sea, así claro, tienen que venir los pasos. Y vuelvo a recalcar, hay que ser detallado, porque vean que lo digo y cuando van a los casos de prueba, vienen generales. No, tienen que venir detallados, porque de nuevo, el que escribe el caso de prueba no necesariamente es el mismo que lo ejecuta. Entonces, sí hay que ser bien detallado con eso, ¿verdad? Específico. Y los resultados esperados, básicamente se dividen en dos. Si el resultado esperado es exitoso, ¿qué es lo que yo espero? Entonces, yo espero que sumo 5 más 5, el resultado esperado entonces es 10. Si lo que estoy es insertando una persona, el resultado esperado es que el sistema me indique el proceso de inserción se llevó a cabo. Ese es el mensaje que me va a devolver. O sea, eso es lo que yo espero que el sistema me dé. ¿Qué es lo que espero si es fracaso? Un valor diferente de 10. Cualquier valor diferente de 10 es un fracaso en el campo. Luego, una prioridad es alta, es media, es baja. Y aquí es si hay algún comentario ahí particular en esas notas. Pero entonces sí que se define una prioridad para el caso de prueba. Tal vez aquí en el proyecto eso no, o sea, no es como tan drástico, digamos, pero en las empresas eso sí es muy importante, ¿verdad? Porque le vamos a dar prioridad, obviamente, a los que son altos. Los bajos ahí, y si nos queda tiempo los hacemos, y si no, no. Pero entonces las prioridades sí son importantes, ¿verdad? Que uno logre identificar, bueno, este caso de prueba tal vez no es tan importante, este caso de prueba sí es realmente importante que lo ejecutemos. Esa plantilla está en el TEC Digital, en el proyecto. Imagínense que tenemos una aplicación, letras, números enteros, y esos tres valores básicamente lo que representan son las longitudes de los lados de un triángulo. Entonces yo le doy tres valores y él me dice si ese triángulo que estoy intentando formar es escaleno, todos los lados son desiguales, isósceles tienen dos lados iguales o equilátero tiene los tres lados iguales. ¿Cuáles casos de prueba tienen ustedes que nosotros podríamos definir para ese formulario?
Los valores enteros. Yo voy a ingresar valores enteros. Yo no le ingreso los números. Que no ingrese letra. Puedo formar un triángulo con valores que no son enteros. 10.2. ¿Sí? Entonces, tal vez que sea entero o que sea decimal no es tan importante. Tal vez me interesaría más si es, ¿puedo formar un triángulo con valores negativos? No, ¿verdad? Entonces sí me interesaría probar si solo acepta valores positivos y si no ingreso números, ¿verdad? Si ingreso texto, una letra, o Y también si deja un... si dejo valores vacíos, ese es otro caso de prueba. ¿Cuál otro creen ustedes que debería probar? Que más que en uno es como que no haya, no se pueden meter espacios entre los números. Ajá, que no hagan espacios en blanco. Para comprobar que cada caso se indica como isósceles, equilátero, Necesitaríamos un caso de prueba para el escaleno, uno para el isósceles y uno para el equilátero. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo. Entonces, lo mínimo que yo debería probar es cuando sea isósceles, cuando sea escaleno y cuando sea equilátero. Y un caso de prueba que me dé, por ejemplo, un error cuando ingreso cero, cuando ingreso negativos o cuando ingreso letras. Entonces, mínimo debería estar 4 casos de prueba. ¿Por qué esos 4 casos de prueba? Bueno, porque ahí estamos probando las 3 salidas válidas y al menos una salida inválida. ¿Puedo hacer otros casos de prueba más interesantes? Sí, claro que sí. Sí podemos hacer casos de prueba muchísimo más interesantes que esos 4. Pero, ¿cuál de todos esos casos de prueba más interesantes ejecuto y por qué los voy a ejecutar? Bueno, para eso existen técnicas para definir cuáles casos de prueba y por qué esos casos de prueba. Esas técnicas las vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana. Cada tipo de prueba tiene su técnica particular para diseñar esas pruebas. ¿Cuáles son algunas de esas otras pruebas que nosotros podríamos realizar? Bueno, por ejemplo, está ya definido que como regla trigonométrica, por decirlo así, la suma de B más C debería ser mayor a, ¿verdad? Que son cosas que nosotros podríamos probar si se cumple. No solo, ¿verdad? Que sean los 3 valores sean diferentes, pero si no se cumple con esos criterios, el triángulo no se puede armar, ¿verdad? Va a quedar, digamos, sí cumple con que sea escaleno, pero no llega, ¿verdad? Los vértices, ¿verdad? Entonces, esas cosas hay que también validar. Entonces, que B más C sea mayor a A, los 3 tienen que ser mayor a 0, A más B tiene que ser mayor que C y A más C tiene que ser mayor que B. Entonces hay reglas que yo puedo ir cumpliendo. Igual, A más B tiene que ser menor o igual a C. Entonces esas cosas yo las puedo ir variando. Entonces esos son algunos otros casos de prueba que nosotros podríamos ejecutar para esa pantalla. Ok, entonces ahora vamos a empezar a ver, ya vimos que es un caso de prueba. Esos casos de prueba yo los puedo diseñar a partir de una técnica de prueba. Y esa técnica de prueba está relacionada a un tipo de prueba y ese tipo de prueba se ejecuta en uno de los específicos niveles de pruebas. ¿Cuáles son esos niveles? Bueno, son 5 niveles. Ahorita voy a empezar a explicarlos y para están un poquito como más despiertos, tengo un Padlet, ya les voy a compartir el enlace, en donde voy a mostrárselos. Ahí puse el nombre de cada uno de ustedes para que se busque, que describa un tipo de prueba de los que vamos a ver, en realidad 2, digamos el tipo de prueba 1, el tipo de prueba 2, y que agreguen alguna pregunta
que tengan sobre todo lo que vamos a hablar ahorita. Ya les voy a pasar el enlace. Ok, esos son entonces los 5 niveles de prueba que definen qué es CQB. El primer nivel es de pruebas unitarias. Luego siguen las pruebas de integración, pruebas de sistema, pruebas de aceptación y pruebas de mantenimiento. Si nos vamos a lo que hablamos la semana pasada de verificación y validación, estos 3 niveles son de verificación. Y el nivel de pruebas de aceptación está más pensado en validación. Y digamos que las pruebas de mantenimiento son como un tipo de verificación ahí especial, porque ahorita voy a empezar a hablar de cada uno de los niveles, pero la teoría lo que dice es que debo empezar siempre por el nivel base. Una vez que está terminado el nivel base, entonces continúo con el siguiente nivel, o sea, no debería de comenzar un nivel sin antes haber terminado las pruebas del nivel inferior. Es como la forma en que deberían irse ejecutando. Entonces, lo primero que yo debería hacer en un proceso de pruebas es ejecutar las pruebas unitarias. Una vez el proceso de pruebas unitarias está finalizado, entonces puedo pasar a las pruebas de integración. Una vez que finalicé con las pruebas de integración, paso a las pruebas de sistema, luego a las pruebas de aceptación y luego a las pruebas de mantenimiento. Las pruebas de mantenimiento generalmente se realizan cuando la aplicación sufre un cambio. Entonces, cuando la aplicación tiene una modificación, las pruebas de mantenimiento, un tipo de prueba de mantenimiento son las pruebas de regresión. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, como usted cambió esto en la aplicación, usted debería de volver a ejecutar todo el proceso de pruebas para verificar que este cambio no introdujo un nuevo defecto. Entonces, por eso se llaman pruebas de mantenimiento. Generalmente son a sistemas que ya fueron probados o que están, por ejemplo, en producción. Entonces hay que volverlos a probar. Son de mantenimiento por cambio, ¿verdad? Entonces son como un tipo especial. Y básicamente incluye como volver a ejecutar todos los otros 4 niveles de nuevo. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los niveles. El objetivo de las pruebas unitarias es asegurar que cada unidad cumple con las especificaciones antes de poder integrarlas con otra unidad. Son responsabilidad del propio desarrollador. Entonces, cuando yo estoy programando en un sistema y escribo una clase, por ejemplo, es mi responsabilidad como programador asegurar que esa clase funciona de forma correcta. Son las pruebas unitarias. Yo desarrollé esta clase y a la par está otra clase en donde están las pruebas unitarias. Y esas pruebas unitarias lo que hacen es decir, bueno, yo ejecuté estas pruebas y estas pruebas aseguran que esta unidad funciona correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Algo muy importante de las pruebas unitarias, creo que más adelante hay otro diagrama, es que cuando hablamos de unidad, esa unidad, digamos que puede ser, por ejemplo, un método. Entonces yo desarrollé el método sumar y entonces tengo que crear las pruebas para asegurar que ese método sumar funcione correctamente. Puede ser que mi unidad sea una clase, puede ser que mi unidad sea una librería, o puede ser que mi unidad sea un servicio web, ¿verdad? Entonces, esa unidad es variable en cuanto al tamaño.
Generalmente lo que uno hace, porque es más fácil, es enfocarse en cada método, ¿verdad? Porque es la unidad más pequeña. Entonces es más fácil asegurar esta unidad pequeña, que es un método, una función. Pero si ya probé cada uno de los métodos de una clase, entonces ya la clase también está probada. Entonces, como para irnos enfocando. ¿Qué es lo que buscamos probar en esas unidades? Bueno, el tema de manejo de excepciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo probar si, si está aplicando lo de la excepción de la división por cero, ¿verdad? Entonces todas esas cosas las puedo probar ahí. Las condiciones y los valores límite, entonces si están usando el mayor igual, el mayor estricto, ¿verdad? Todas esas condiciones yo las puedo verificar. Si hay elementos de repetición o hay bucles, entonces si los for están ciclados, esas cosas yo las puedo verificar en las unidades y puedo simular caminos y alternativas posibles de solución. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un if en una unidad, en un método, entonces yo puedo probar cuando el if es verdadero y cuando el if es falso, ¿verdad? Para verificar que funciona correctamente en cualquiera de los dos casos en esa unidad. Y entonces generalmente lo que puedo hacer es evaluar el resultado obtenido con el resultado que yo esperaba para asegurar, ¿verdad? El caso de prueba fue exitoso o el caso de prueba fue fallido. Si el caso de prueba falló, entonces corrijo el módulo y vuelvo a verificar que ahora sí ya funciona. Ok, entonces probamos nuestra unidad, supongamos que esa unidad era un método, el método dividir. Y entonces verificamos que tenía el manejo de la sección por cero, etc. Una vez que esa unidad fue probada, entonces ya puedo pasar a las pruebas de integración. El propósito de las pruebas de integración es descubrir defectos en las interconexiones y la interacción entre sistemas o componentes integrados. Entonces, yo tengo la función dividir que está en un sistema que se llama calculador. Entonces, ahora me interesa saber cómo funciona este método con otros métodos que hacen uso de él. Entonces, cómo se integran en el sistema. Parte del hecho de que yo aseguro que ese método funciona, o sea, que no se va a caer aquí porque ya el programador lo probó. Ahora solo me debo concentrar en probar cómo funciona, por ejemplo, cuando otro método lo invoca, ¿verdad? Porque está haciendo uso de él, está integrando. Entonces, esos son los métodos que yo tengo que probar. Cuando lo integro con otros procesos en el sistema. Es responsabilidad de ambas partes, del programador y del QA. Entonces, este tipo de pruebas lo puede ejecutar ambas partes, el programador y lo puede ejecutar también el QA. Responsabilidad de ambos. Hay diferentes técnicas para diseñar pruebas de integración. Estas son solo algunas porque hay otras, pero son como las más usadas. Está la técnica descendente, ascendente, Big Bang o funcional o transaccional, también se conoce. La técnica descendente, como su nombre lo dice, lo que hace es ir de arriba hacia abajo en la jerarquía del sistema. Generalmente lo que se hace es que se crea, ahorita hay un gráfico, digamos que como un tipo de árbol, en donde represento los diferentes módulos y submódulos del sistema, y entonces yo puedo ir bajando, ¿verdad? En esos diferentes módulos. Si lo vemos como un árbol, entonces yo debería de comenzar a ejecutar las pruebas de la raíz hacia las hojas. Entonces, imaginémonos que tenemos un sistema que se llama un diagrama de estructura del sistema, que se llama A. Ese sistema A tiene tres
módulos B, F y G. Y B tiene un submódulo que se llama C y está subdividido en D y en E. Entonces, para ejecutar el proceso de pruebas de integración, yo debería empezar a probar cómo funcionan B y F, cómo funciona B con C y luego cómo funciona D con E hasta que llego, ¿verdad? A las hojas. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que a nivel de desarrollo de software es muy usado que, por ejemplo, yo le digo a Olman que se encargue de desarrollar el módulo B, Carlos se encarga de desarrollar el módulo F y otra persona se encarga de desarrollar el módulo P. Están trabajando de forma simultánea, pero resulta que hubo un atraso en este módulo porque es un poco más grande. F ya está terminado, entonces necesito ejecutar las pruebas de integración, pero este módulo todavía está en desarrollo. Entonces me está generando un atraso para poder ejecutar o para poder continuar con el proceso de pruebas. Entonces, ¿qué es lo que dice esta técnica? Bueno, como estamos empezando de arriba hacia abajo y ese módulo no está terminado, nosotros podemos utilizar algo que se llama módulos simulados o dobles de prueba. Estos módulos o dobles de prueba lo que hacen es que yo utilizo ese doble de prueba y en el momento en el que el módulo real está terminado, simplemente lo reemplazo por el módulo real, ¿verdad? Simplemente son para el proceso de pruebas. Para poder ejecutar mis pruebas. Yo, para que el concepto de doble de prueba quede un poco más claro, siempre utilizo un símil que es el de los dobles en las películas. Ustedes saben que los actores siempre tienen un doble, ¿verdad? Sobre todo los actores, los principales, ¿verdad? Con Cruz y todo eso, ¿verdad? Siempre tienen un doble. Entonces, cuando nosotros vemos la película, en la escena no nos damos cuenta si está el actor real o si está el actor, el doble, ¿verdad? En la película es totalmente transparente. De hecho, no sé si ustedes han visto, no sé si lo hacen como meme o bueno, yo lo he visto en noticias de así, que en la película de Thor, el actor de Thor, ¿verdad? En la escena del beso ese, no es la actriz, sino es la esposa, ¿verdad? Y la esposa no es la actriz principal de esta película, ¿verdad? Entonces, nunca nos dimos cuenta, sino es porque, ¿verdad? Ellos ya enfocan y presentan, ¿verdad? Entonces uno dice, no nos dimos ni cuenta que, o sea, no era la actriz principal, ¿verdad? Que estaba en esa escena. Pues aquí es exactamente lo mismo. El proceso de pruebas debería de funcionar. Utilice un doble de prueba o utilice la clase real. En el momento en el que la clase real Olman ya la terminó, simplemente lo reemplazamos y la prueba debería seguir funcionando independientemente de cuál clase utilice. Si la clase doble o la clase original. Simplemente es intentaba finalizar el proceso de pruebas, entonces creé un doble. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un doble? Imagínense que estamos creando un método que simplemente lo que hace es sumar. Y ahí en esa suma hay que hacer un montón de validaciones y procesos, pero no estaba terminado. Entonces, yo para ejecutar mi prueba simplemente necesito un número, ¿verdad? Porque lo que quiero sumar es 10 más 10 y necesito ese resultado para ejecutar otra prueba. Yo lo que necesito es un número. Entonces, mi doble de prueba podría ser un método que siempre me retorne 10. ¿Gasté mucho tiempo? No, simplemente creí en encabezado, retorna 10. Mis casos de prueba, ¿qué voy a verificar? ¿Verdad? El método siempre me devuelve un 10. Cuando Olman terminó la clase, que tenía un montón de validaciones, porque era compleja, ¿verdad? No estoy quitando ahí como, simplemente yo lo que necesitaba era un número. Ese método requería un montón de validaciones y cosas, ¿verdad? Entonces, ahora está terminado. Me va a seguir devolviendo un valor X. ¿Estamos de acuerdo? Es como para poner un ejemplo ahí ya un poco más en concreto. Entonces, básicamente, recuerden lo que estoy diciendo es que
Los métodos o las pruebas de integración se centran en las interconexiones. Las pruebas unitarias probaron B y probaron A. ¿Estamos de acuerdo? Las pruebas de integración van a probar la comunicación entre A y B. Por eso vean que las pruebas están definidas en esas líneas de conexión. Eso es lo que me interesa probar ahora. Luego voy a definir cómo se comunican B y C. Y luego C y D y así sucesivamente hasta que pruebo todo el sistema. Las pruebas ascendentes básicamente es el proceso inverso. Voy a empezar de las hojas hasta llegar a la raíz. En este caso particular no se requiere el uso de dobles de prueba porque estoy empezando de las hojas. Entonces sí, como hay que esperar que las hojas estén terminadas, entonces va a ser más fácil ir subiendo en el árbol, ¿verdad? Aquí entonces básicamente lo que hago es que pruebo primero este grupo que serían las hojas, luego pruebo aquí, luego pruebo aquí y entonces ya después voy subiendo en los diferentes niveles. Aquí un ejemplo un poquito más concreto. Imagínense que estamos probando en un cajero automático cuando introduzco una tarjeta. Entonces, lo primero que debería hacer es probar el proceso de introducir la tarjeta, ¿verdad? Si esa tarjeta es válida o no es válida, ¿verdad? Una vez que eso está probado, entonces yo puedo pasar a probar los datos, ¿verdad? Si el PIN es correcto o es incorrecto, que lo vuelva a introducir y así, ¿verdad? Hasta que llego a el último proceso, ¿verdad? En el cajero automático. Entonces voy subiendo conforme cada uno de los procesos. Luego está la técnica Big Bang. Como su nombre lo dice, lo que hace es probar como un todo hasta que la aplicación cae, ¿verdad? Por eso se llama Big Bang. Lo que busca es producir una explosión, que se caiga. Es muy rápida, ¿verdad? Porque yo empiezo a probar y a probar hasta que, ¡boom!, ¿verdad? Se cayó. Pero tiene un problema, bueno, ahora sí se cayó. ¿Dónde está el defecto? Encuentro efectos muy rápido, pero tal vez un poco más lento encontrar específicamente dónde está ubicado ese defecto. Y parte del hecho que por qué tengo que esperar hasta que todo el código esté escrito para iniciar el proceso de integración. Y luego está el funcional o transaccional, que lo que hace es probar por funciones o por transacciones. Entonces, esta técnica, con respecto a la anterior, tiene un buen aislamiento de defectos porque me va a ser más fácil porque estoy ubicado en una función o en una transacción. Crear un usuario. Entonces, debería estar el defecto localizado, ¿verdad? En esa transacción. O hacer una búsqueda, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa funcionalidad. Y aquí también se puede hacer uso de dobles de prueba, ¿verdad? Porque puede ser que haya clases o métodos que no estén terminados todavía en esa función, en esa transacción, ¿verdad? Entonces, sí se pueden utilizar dobles. Es como un poco de combinación. Como les digo, hay otras técnicas, estas son solo como 4 de las más importantes. Ok, entonces, primero probamos cada unidad, luego probamos que las unidades se integraran correctamente, y el siguiente nivel es el de pruebas de sistema. Y lo que buscan es verificar, vean que les dije que no usamos los 3 primeros niveles, son verificación. Verificar el comportamiento global del sistema, cómo funciona como un todo. Son responsabilidad y ejecutadas por un equipo independiente de técnicos especializados en pruebas. Esto es responsabilidad del equipo de QA. Y básicamente ejecutan en 2 tipos de pruebas, funcionales y no funcionales.
Entonces, en pruebas de sistema no solo me interesa probar que funcione correctamente, sino también verifico cómo es el rendimiento, ejecuto pruebas de usabilidad, pruebas de seguridad, pruebas de fiabilidad, de accesibilidad, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de tipos de pruebas no funcionales, entonces están centradas en esos dos ámbitos. Luego están las pruebas de aceptación, que son, como les dije, del proceso de validación. Tienen como objetivo obtener la aceptación final del cliente antes de entregarle el producto para que sea puesto en producción. Generalmente se requiere de un entorno de pruebas para que el cliente pueda ejecutarlas. Lo que hacen principalmente en la validación son pruebas funcionales, o sea que el cliente no se enfoca en pruebas no funcionales, sino solo desde el punto de vista funcional. Y la responsabilidad de ejecutar este tipo de pruebas es del cliente. O sea, él es el que se encarga de la ejecución de las pruebas de aceptación. Puede ser también un usuario, ¿verdad? Porque no necesariamente el cliente y el usuario sean el mismo. Entonces, sí hay que tener eso claro. Por ejemplo, el cliente puede ser el Banco Nacional, pero el usuario es el cajero, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de pruebas de aceptación. Están las pruebas alfa y las pruebas beta. Las pruebas alfa es que se ejecutan en el entorno en la empresa. O sea, todavía el sistema sigue estando aquí. Esta es nuestra empresa. La aplicación que desarrollamos es esta. Venga usted cliente y ejecuta las pruebas que usted quiere. Entonces el cliente viene, está en un entorno controlado porque todavía está bajo mi supervisión la aplicación. Generalmente tiene al lado un experto que lo va guiando de cómo se utiliza la aplicación y lo que vamos haciendo es que vamos registrando los errores o los defectos que el usuario o el cliente encuentra y para corregirlos, ¿verdad? Y las pruebas beta son, bueno, ya pasamos las pruebas alfa, está listo. Ahora sí vamos a instalarlo en el servidor del cliente en producción y entonces se realizan después, obviamente, de las pruebas alfa en el entorno del cliente. El cliente ahora sí está solo, ¿verdad? Y empieza a utilizarlo. Digamos que es como cuando el desarrollador le da como, usted tiene 15 días, ¿verdad? De usar como de periodo de gracia, de prueba, para que usted utilice la aplicación y reporte si encuentra algún defecto para que lo vayamos corrigiendo. Después de eso, si usted encuentra alguna cosa que no le está funcionando, ¿verdad? Tiene como un precio aparte, como un, ¿verdad? Costo adicional. Eso es más o menos como para diferenciarlo entre los dos tipos de pruebas. Entonces, la principal diferencia es que las pruebas alfa se ejecutan en el entorno de la empresa desarrolladora, las pruebas beta se ejecutan ahora sí en el entorno, en la empresa, ¿verdad? Bien. Las pruebas de mantenimiento, que ya les hablé rápidamente, básicamente lo que hacen es comprobar defectos introducidos durante los cambios, ¿verdad? Entonces, es cuando tenemos versiones, por ejemplo, entonces ya está en producción la versión 2.0 y vamos a lanzar la 2.1, ¿verdad? Entonces las pruebas de mantenimiento son para esos cambios que se introdujeron, ¿verdad? A esa nueva versión. Ok, no sé si les doy un chance, voy a revisar el Padlet. Ya hicieron todas sus preguntas, registraron sus notas.
Miembros, no, pero- Queriéndolo mover.
Entonces, pruebas unitarias, las que se realizan a cada unidad. Y las de integración para encontrar defectos en las interconexiones, ¿verdad? Como para ir verificando como que el tema está quedando bien. Las pruebas de mantenimiento se hacen cuando una aplicación sobre una modificación, ¿verdad? Para cambios. ¿Existe alguna manera de que estas pruebas sean lo más generales posibles? Tener una lista de pruebas que se debe aplicar a cada programa. Sí, solo sí existe con una técnica, ¿verdad? Entonces, cada técnica tiene, lo que me define es cuáles pruebas son las que tengo que ejecutar. Entonces, sí, se van a dar cuenta que cuando yo tengo un formulario, le aplico esa técnica y entonces me va a decir, para este formulario usted necesita ejecutar 200 pruebas o necesita ejecutar 100 pruebas o con 30 pruebas son suficientes, ¿verdad? Entonces, sí, lo que vamos a obtener aplicando la técnica es la lista de cuáles pruebas son las que tengo que ejecutar para ese formulario. Entonces, sí hay una forma de saber cuál es la lista, cuáles tengo que ejecutar. Las pruebas de integración es que los podamos integrar. Las de mantenimiento es con los cambios. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Las pruebas de aceptación. Verificar que, recuerden que las pruebas de aceptación no son verificación, son validación, es validar que se está haciendo lo correcto, ¿verdad? Es que el usuario valide qué es lo que él esperaba. Las pruebas de sistema verifican el comportamiento global, se enfocan en pruebas funcionales y no funcionales. Las pruebas de integración Big Bang y de sistema son similares. No, porque están en dos niveles diferentes, ¿verdad? El Big Bang sería para encontrar pruebas en las interconexiones, ¿verdad? Y las pruebas de sistema están enfocadas más desde el punto de vista global del sistema. Entonces están en dos niveles distintos, entonces no son similares. ¿Qué tipo de pruebas de integración es el más usado y por qué? Creo que de los más usados es el descendente, ¿verdad? Porque no tengo que esperar que toda la aplicación esté terminada. Es como de las más, de las técnicas más usadas. Si quieren, son las 9:10. Vamos al receso para que vengamos a ver los tipos de pruebas. 20 minutos, regresamos a las 9:30. Recording in progress. Ok, continuemos. Entonces vimos que hay 5 niveles de pruebas. Ahora vamos a ver los tipos de pruebas. Tenemos dos tipos de pruebas estáticas y pruebas dinámicas. Dentro de las pruebas estáticas encontramos el análisis estático y las revisiones. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y en las dinámicas tenemos pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra, que pueden ser funcionales o no funcionales, y las pruebas basadas en la experiencia. Importante, las pruebas estáticas son más económicas, o sea, más baratas de realizar, y también tienen otra ventaja. Las puedo ejecutar en etapas más tempranas, ¿verdad? Porque no necesito tener un montón de avance en el sistema para poder realizarlo, porque son estáticas, ¿verdad?
¿Cuál es la diferencia entre estático y dinámico? Básicamente, dinámico tengo que ejecutar el sistema para poder aplicarlo. Estática no requiero de ejecución. Entonces, ¿qué puedo revisar desde el punto de vista estático? Requisitos, diagramas de casos de usos, modelos de relación, código, sin necesidad de ejecutarlo. Lo puedo ejecutar muy rápido. Entonces, eso me permite que sea más económica y también que la pueda ejecutar en etapas más tempranas. Obviamente, las pruebas dinámicas tienden a ser más costosas. Y tenemos algunos tipos de pruebas, como las de mantenimiento, que las podemos clasificar como caja negra o como caja blanca o basadas en experiencia, ¿verdad? Puede ser que depende de la óptica que la quiera ejecutar, puede ser de un tipo o puede ser de otro tipo, ¿verdad? Pero sí, particularmente, digamos, con un enfoque dinámico, a veces puede ser que requiera ejecutar de caja blanca, a veces puede ser que requiera ejecutar de caja negra. Entonces voy a ir explicando cada una de ellas. Las pruebas estáticas permiten encontrar la causa del defecto y el objetivo fundamental de las pruebas estáticas es que podamos mejorar la calidad del producto. Y deberían ser las primeras que se le aplican al software y buscan defectos sin tener que ejecutar el código. ¿Verdad? Entonces es como la clave. Intentamos encontrar los defectos sin tener que ejecutar el sistema. Algunas de las ventajas que tienen las pruebas estáticas es que se reduce de manera significativa el tener que realizar retrabajo. ¿Por qué? Porque si yo encuentro el defecto en el requisito o encuentro el defecto, por ejemplo, cuando ya tengo un 50% de la aplicación desarrollada, si el defecto estaba en el requisito, tengo que volver a programar, ¿verdad? Tengo que hacer un retrabajo, porque ya había hecho este proceso, pero ahora resulta que este proceso es diferente. Entonces, si lo encuentro desde el requisito, me evito tener que, esto, ¿verdad? De volver a hacer el trabajo que ya había hecho. También me permite que haya un intercambio entre los participantes, ¿verdad? Eso me da un proceso ahí de aprendizaje entre las partes y este tipo de pruebas contribuye a aumentar la conciencia sobre temas relacionados con calidad, ¿verdad? Porque generalmente este tipo de procesos se hacen muy poco y cuando aprendemos a identificar que mejorando procesos tan sencillos como la definición de requisitos logro mejorar muchísimo la calidad, pues empezamos a darnos cuenta que tenemos que focalizarnos en procesos que tal vez antes no hacíamos. ¿Qué tipos de defectos puedo, por ejemplo, encontrar con las pruebas estáticas? Bueno, si lo que estamos evaluando es código, podríamos encontrar referencias a variables con valores que no están definidos, variables que nunca son utilizadas, ¿verdad? Con solo yo ver un código, yo puedo ver que esa variable, por ejemplo, no se está utilizando. Hay lenguajes de programación que han mejorado muchísimo en esto, ¿verdad? De que ya me marcan en otro color o hasta me envían un error, ¿verdad? Cuando suceden esas cosas, pero hay otros lenguajes de programación que no hacen este tipo de procesos, ¿verdad? Por ejemplo, casos de Java, ¿verdad? Que sí tiene bastante estructurado este proceso, o PHP, ¿verdad? Que como uno programa, por ejemplo, en algunas herramientas ahí específicas no están tan consolidados en este tipo de temas. Puedo
revisar violaciones a estándares de programación, ¿verdad? Si está cumpliendo con un estándar o no. Vulnerabilidades de seguridad del código y también violaciones de la sintaxis del código. Son cosas que yo puedo encontrar con pruebas estáticas. Hay diferentes tipos de pruebas estáticas. Dijimos que uno de ellos era el análisis de código y el otro son las revisiones. En el caso de las revisiones, dice que consiste en realizar el análisis de un documento, por ejemplo, especificaciones, diseños, planes de pruebas, casos de pruebas, yo puedo revisar ahí, con el objetivo de encontrar y eliminar los errores. Hay 4 tipos de revisiones. Esta es como desde la menos formal a la más formal. Está la revisión informal, que es, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando un esquema particular, digamos los requisitos, y se los doy a otra persona para que los revise. Entonces, como me pueden revisar a ver qué le parecen estos requisitos. O como cuando uno está haciendo un proyecto y le dice al profesor, ¿me le puede dar una ojeada a este documento a ver qué tal le parece? ¿Verdad? Este es un proceso de revisión que no es formal, de hecho se llama informal y que es muy útil. El workflow, aquí conforme vamos avanzando en los tipos, se vuelve el proceso más robusto. Dice que en este caso el autor del documento se hace un equipo que es el que va a revisar el documento y el autor va guiando, ¿verdad? Las otras personas, yo hice esto, apliqué esta técnica, estos fueron los resultados que obtuve, expone todas sus ideas y a partir de ahí los participantes le van dando retroalimentación, ¿verdad? Tal vez si hubieras hecho esta técnica sería mejor. Ese requisito casi no se entiende, si me voy a hacer reacción, ¿verdad? Ya hay un poco más de estructura. Luego está la revisión técnica. Aquí el autor del documento, digamos, ya no puede participar del proceso. El documento se comparte con anticipación, entonces ya la gente llega con el documento revisado, ¿verdad? Con todas las mejoras que tiene, ¿verdad? Que identificó, debidamente identificadas. Y en este caso, generalmente, este proceso de revisión se hace en parejas y se facilita algún tipo de lista de comprobación, ¿verdad? Cumple con X, Y y Z, ¿verdad? Entonces ya yo tengo un criterio para hacer el proceso de revisión. Y luego está la inspección. Este es el más formal de los 4 tipos de revisión. Aquí sí hay un proceso muy estructurado y se busca hasta poder generar métricas de cuántos defectos se encontraron en el documento, cuántos defectos, digamos, se corrigieron, para ir tomando estadísticas y mejorando el proceso en la organización, ¿verdad? Entonces, eso es como un poco como la estructura. Aquí en el proceso de revisión hay un moderador, por eso les digo que es un poco más formal, ¿verdad? En donde es el que va guiando el proceso de revisión del documento, ¿verdad? Y como les digo, los defectos son debidamente registrados y se llevan hasta métricas para ir mejorando en el proceso de revisión. El análisis estático, por su parte, lo que busca es defectos sin ejecutar el código. Obviamente necesitamos tener código debidamente escrito para poder realizar este proceso. Lo que buscamos es encontrar defectos en el código fuente y en algunos casos, como les decía, se pueden utilizar analizadores estáticos de código, ¿verdad? Para ejecutar este proceso, pero no todos los lenguajes de programación tienen este tipo de soporte. Las pruebas dinámicas. Como su nombre lo dice, se requiere la ejecución del software para poder realizarlos. Introducimos una serie de valores de entrada, examinamos la salida
y la comparamos con el resultado esperado. Dijimos que teníamos 3 tipos: caja negra, caja blanca y basadas en la experiencia. Las pruebas de caja negra también se conocen como basadas en la especificación, porque generalmente para poder definir este tipo de pruebas lo hacemos basados en los requisitos, en los casos de uso. De ahí es donde partimos para poder probar. Y se llaman así porque generalmente lo que sabemos es que tenemos un conjunto de entrada, hay un proceso, eso sería como el sistema, pero no sabemos cómo está implementado ese proceso. Y lo que esperamos es una salida. Entonces, imaginemos, supongamos que lo que estamos probando es un formulario de búsqueda. Entonces, yo sé que el proceso que se ejecuta aquí es una búsqueda, pero si se usa Quicksort o cuál algoritmo es el que el programador está usando para realizar ese proceso de búsqueda, si es el más eficiente o por qué lo usó, no lo sabemos. Simplemente sabemos que lo que hace es una búsqueda y que tenemos una salida. Por eso se llama de caja negra, porque no sé qué es lo que hay ahí adentro en ese formulario, en ese sistema. Los casos de uso se obtienen directamente de la especificación. Entonces yo sé que el requisito es que haga una búsqueda. ¿Ya? Ese es el requisito. Las pruebas de caja negra las podemos clasificar en funcionales y no funcionales, ¿verdad? Obviamente las funcionales es para probar la funcionalidad. Entonces, ¿qué busca? Esa es la función. Son pruebas específicas, concretas y exhaustivas, ¿verdad? Porque buscamos probar y validar que el software hace lo que debe según lo que está especificado, ¿verdad? Por eso se llama basado en la especificación. Se pueden ejecutar de forma manual o de forma automática. Y las pruebas no funcionales se encargan de ver el comportamiento de la aplicación bajo situaciones similares a las de producción. Y aquí caben todas las que ya les he mencionado anteriormente, como usabilidad, seguridad, rendimiento, carga, estrés, accesibilidad, fiabilidad, estabilidad, etcétera, 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 todas las que a ustedes se les ocurra que no tienen que ver con la función. Gracias, también están dentro de esta categoría. Hay técnicas para definir estas pruebas. Aquí menciono 6 y nosotros nos vamos a ver en el curso 5. Aproximadamente de hoy en 15 estaríamos viendo estas técnicas. Particiones de equivalencia, valores límite, casos de uso, diagramas de transición de estados, tablas de decisión y algoritmos de pares. Esas son algunas de las técnicas que uno podría utilizar. Las pruebas de caja blanca o basadas en la estructura. Vean que en las pruebas de caja negra teníamos este mismo diagrama, solamente que eso era una caja negra. Yo no sabía cómo estaba implementado el método de uso. En las pruebas de caja negra yo ya sé que el programador usó Quicksort. Conozco la estructura del algoritmo. Por eso se llama basado en la estructura, porque entonces yo puedo diseñar mis casos de prueba basado en su código. Entonces dice que las pruebas se derivan a partir del conocimiento de la estructura del código. Busca mejorar la eficiencia del código o su estructura. Y sí, lo demás ya lo dije. Ya conozco cómo está implementado ese sistema. Tengo también técnicas. Podría utilizar una cobertura de sentencias, cobertura de ramas o de decisiones, coberturas de condiciones o una cobertura de caminos. Entonces son como diferentes técnicas que podría utilizar para definir cuáles son las pruebas que necesita esa estructura de ese código.
E igual las estaríamos viendo más o menos como en unos 22 días. Ok, ¿cómo logramos diferenciar caja negra de caja blanca? Supongamos que tenemos este formulario. Vean que solamente tiene una entrada. Lo que hace es que le doy un valor, presiono el botón y me dice si es primo o no es primo ese número. Yo introduje el 8 y me dice 8 no es primo. ¿Cuáles casos de prueba? Pensemos primero en caja negra, ¿verdad? Porque no conozco el algoritmo, solo sé el requerimiento. El requerimiento es que si le doy un número me diga si es primo o no es primo. Entonces, la primera técnica que vamos a aplicar es caja negra. ¿Cuáles casos de prueba creen ustedes que deberíamos de ejecutar? Ok, el primero que vamos a El campo siempre es que, digamos, que tenga que poner un número, la verificación del campo, yo no sé, así. Ok, el primer caso de prueba es si, digamos que el dato es vacío. Si es vacío, el resultado debería de ser error, ¿verdad? Ok, ese sería nuestro primer caso de prueba. Que sea un número positivo también. Digamos, si yo ingreso 3, es positivo. ¿Qué resultado debería dar? Es primo. Ahí tenemos otro caso de prueba que es el 8, ¿verdad? No es primo. Y la compañera decía que si es negativo. ¿Qué resultado debería dar si es negativo? Los números negativos son primos, no los primos. Después me dijeron por ahí de decimal. Bueno, en teoría los primos solamente funcionan para los números naturales. Entonces ya sería. Los dos serían error. ¿Qué más? Una letra. Ajá, si es texto. Caracteres especiales.
Puede ser. Cero, dicen por ahí. Cero. Pero no diga el propio. Y algún otro. Ahí está bien. Ah, no, yo creo que es una. ¿Sí ¿Estamos de acuerdo que son de caja negra? ¿No? Ok. Ese es el código de ese formulario. ¿Qué pruebas definirían ustedes para ese formulario? Para ese código. Es que creo que si lo hago un poquito más ya, no cabe completo. Por ejemplo, si está revisando, o sea, pues, lo voy a poner en el sistema así, no te falta, ya está ahí. Ajá. ¿Sí? Es que lo que estamos probando ahí es solamente el funcionamiento de cómo se realiza el cálculo, no cosas externas. Ok, Pero algo que quiero aclarar. Aquí no necesitamos que hayan las mismas pruebas. Estamos probando dos cosas totalmente distintas. Entonces, que aquí hayan más pruebas que en caja blanca o viceversa, más bien es muy bueno. Porque dice que estamos probando cosas que tal vez internamente el programador no probó. ¿Sí me explico? Que tal vez cosas que allá no estén variando en el código, nosotros sí las vamos a probar aquí. Entonces, por eso es que es importante que se hagan los dos tipos de pruebas, porque puede ser que aplicando esta técnica encontremos defectos que el programador no logró ver. Entonces, no quitamos pruebas, porque ¿verdad? Son dos procesos totalmente distintos. ¿Sabes? Para aclararte por qué no nos vamos a eliminar de los programas. Yo no digo que las vamos a eliminar, dije que aquí van a haber menos. Puede ser que haya
más o puede ser que haya menos, o sea, no es como una métrica, que sí o no, o sea, no siempre se cumple, porque a veces. Ok, tal vez para ir bien, vean que el algoritmo recibe un string. Eso es lo primero. Luego, lo primero que hace es que verifica si el len de ese arreglo es igual a 0 y envía un error. O sea, que además de ser un string, es un arreglo de strings. Entonces, entonces, lo que recibe es esto, que si viene vacío, entonces envía un error. Casi que diría yo que es como este, ¿verdad? Es el primero. Si envío vacío, y allá lo recibe como un string vacío, entonces envío un error. El segundo es si el len del arreglo es mayor a 1, o sea que si envío más de 2 valores. ¿Cómo diferenciamos con una coma? Como un espacio, ¿verdad? Con un espacio. Sí. Es que una caja de texto, ¿cómo diferencia usted los valores? Diría como que splitear o más o algo así. Es que ahí puede ser que a nivel de interfaz no me permita hacer eso, ni siquiera. Pero aquí es cuando el código lo estoy llamando tal cual, digamos. ¿Me explico? Es que si yo me traigo todo el argumento, digamos, un string puede traer lo que sea, si mientras sea mayor a 1, te encuentras. Este es un arreglo de string, entonces es separado por comas. Los arreglos son separados por comas. Es que sí, al revés. En realidad, de hecho, debería haberlo llamado con comillas. Es un arreglo de string, entonces sí. Sí, Pero yo tengo la duda ahí, si capaz llama igual, manda un parámetro, pero en este caso solo las comillas. Digamos, sí va a haber un argumento, pero no tiene valor. No falta el caso de. Ya ahorita vamos a ver que eso te valida no tenga valor. Entonces, ya variamos de verdad, vamos por aquí. Vean que estamos revisando por código. Luego hay un try. Y ese try es básicamente si lo puedo convertir a entero. Porque puede ser que mi sea eso. Esto me va a ejecutar el try y me va a dar este throw, ¿verdad? Que no lo puede convertir. El otro que usted dice es si va vacío, tampoco lo va a poder convertir. ¿Estamos de acuerdo? Y vean que si es un float, que fue un caso de prueba que sí pusimos aquí, el sistema lo que hace, que entonces no genera un error, es que lo convierte en entero. Que eso sí puede. Entonces va a darme, me va a devolver el es primo de la parte entera. Entonces aquí me va a decir, por ejemplo, que sí, que 3 es primo. Pero entonces sí afecta, lo que quiero decir es que sí afecta a animales. Luego, vea que sí tiene una validación para números negativos y genera no número positivo. Entonces también genera un error.
Y si es igual a 0 también, entonces podríamos agregar el 0. Y luego, cuando retorna true, ¿verdad? Entonces, que sería el caso de prueba de el 3. Y aquí está cuando retorna también false, que sería el 8. Y por ejemplo, allá no hemos agregado caracteres especiales, podría ser que lo consideremos o no, pero digamos que no hay un caso específico, va a caer de todas formas en ¿verdad? En el drive, en el cache, ¿verdad? No lo puede convertir a número. Vean que casi que todos los casos de prueba se repitan. El que sí no va a estar al otro lado este es un caso de prueba específico de la estructura del código. Entonces, es probable que aquí, por la estructura como está dada, que siempre haya un caso de prueba, por lo menos uno más que al otro lado. ¿Sí queda claro la diferencia entre caja negra y caja blanca? Sí. Preguntas. Puede agregar en caja blanca, digamos, el rendimiento. No es que no lo pueda medir, o sea, sí puedo medir el rendimiento, pero en el resultado esperado, ¿qué espero? ¿El rendimiento o la respuesta? Entonces son dos pruebas, me refiero, distintas. Si lo que quiero probar es el resultado o si lo que quiero probar es el tiempo de respuesta, por ejemplo. Entonces, ¿los puedo calcular juntos? Sí, sí los puedo calcular, pero son dos pruebas distintas. Ok. Recuerden que hablamos de niveles. Nivel de pruebas unitarias, nivel de pruebas de integración, nivel de pruebas de sistema. ¿En cuál nivel creen ustedes que se ubican las pruebas de caja blanca? Unitarias, ¿verdad? ¿Por qué? Estoy enfocado en una unidad. ¿Qué más? ¿Quién debería ejecutar las pruebas unitarias? El programador. Las pruebas de caja blanca entonces son también responsabilidad del programador. O sea, yo escribí este código y yo debería de escribir estas pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Y las pruebas de caja negra, entonces, ¿en qué nivel están? De sistema. ¿Por qué? Estoy probando la aplicación como un todo, ¿verdad? Entonces están en el nivel de sistema. Entonces vean que todo está amarrado, ¿verdad? Generalmente el tipo está ubicado en un nivel.
Y esta cochinada, cada vez que hago eso, se cae. Ok, las pruebas basadas en la experiencia. Dice que generalmente se utilizan cuando no hay una especificación adecuada para poder definir los casos de prueba. Y entonces acudimos a una persona que tiene mucho conocimiento desde el punto de vista del tema, desde el punto de vista de las pruebas, para que él sea el que define las pruebas basado en su experiencia. Entonces son como una categoría particular. ¿Cuándo las uso? Bueno, cuando no tengo una especificación adecuada o cuando tengo problemas de tiempo, ¿verdad? Hay que entregar muy rápido y no podemos ejecutar las 1000 pruebas que este sistema necesita. Entonces, llega un experto y dice, bueno, basado en mi experiencia, yo les recomiendo que ejecuten X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, esas son las pruebas que vamos a hacer. Porque vean que un formulario que tenía únicamente una entrada, definimos 8 pruebas para un formulario con una entrada. Conforme la complejidad del formulario va creciendo, el número de pruebas que yo necesito también va creciendo y crece de manera exponencial. ¿Qué técnicas se pueden usar en las pruebas basadas en la experiencia? La predicción de errores, que básicamente es que un experto utiliza las pruebas para predecir cuáles pueden ser las posibles cantidades de errores que tiene esa aplicación, basado en cosas que ya él ha pasado. Es que yo ya desarrollé un sistema similar a ese, entonces sé que el módulo que tiene mayor cantidad de errores es tal, es el de contabilidad o es el de ventas, no sé, entonces nos vamos a enfocar en ese módulo, ¿verdad? Las pruebas exploratorias, ¿verdad? Es explorando la aplicación. A partir de ahí, entonces puedo detectar posibles defectos. Están las pruebas ad hoc, que lo que se hace es que se define un tipo de estrategia formal, ¿verdad? Que es el experto, el que llega y lo define, ¿verdad? Basado en mi criterio, entonces defino este plancito y este es el que vamos como a ejecutar, es un poco más estructurado. Y luego están las pruebas basadas en una lista de comprobación. Entonces un experto llega y define, bueno, vamos a verificar con esta lista que se cumplen estos y estos criterios. Entonces a partir de ahí empezamos a chequear que realmente lo estamos cumpliendo o no. ¿Cuáles son las principales diferencias entonces entre las pruebas estáticas y dinámicas? Bueno, las pruebas estáticas y dinámicas, la principal diferencia es la ejecución, la forma en que se ejecutan. Estáticas, ¿verdad? No hay ningún tipo de ejecución y la dinámica se requiere la ejecución del código fuente. Por ende, entonces las pruebas estáticas se hacen a documentos, requisitos, planes de pruebas, diagramas, etcétera, ¿verdad? Con relación a los defectos, las pruebas estáticas están enfocadas en la prevención de los defectos y las pruebas dinámicas están enfocadas en la detección, en encontrar los defectos que ya se introdujeron al código, ¿verdad? Entonces, como otra de las diferencias. Con relación al ciclo de vida, las pruebas estáticas se realizan en las primeras etapas, ¿verdad?
especificación y planificación, ¿verdad? Ahí es donde están centradas las pruebas estáticas. Y las pruebas dinámicas se realizan cuando el código es desplegado ya en un ambiente de prueba, ¿verdad? Ya hay desarrollo, obviamente. Y con respecto a las técnicas, entonces tenemos, en el caso de las estáticas, técnicas como revisión, inspección, revisión de código. Y en el caso de las dinámicas, tenemos pruebas funcionales y pruebas no funcionales, ¿verdad? Eso es como lo que podemos encontrar y ver las principales diferencias. Vamos a hacer un Kahoot. Pero no aquí es verdad. Es vale. ¿Por qué las pruebas estáticas y dinámicas se describen como complementarias? Tienen el mismo objetivo, encontrar defectos, pero encuentran diferentes tipos de efectos. ¿Cuáles defectos son descubiertos usando análisis estático? Violaciones a estándares de programación, inconvenientes de confiabilidad interna y externa, inconsistencias en cálculos numéricos o problemas relacionados con la usabilidad del sistema. Violaciones a estándares de programación, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas estáticas y dinámicas? El análisis estático no ejecuta el código, en las pruebas dinámicas sí. Las pruebas beta son realizadas por el cliente en su propio sitio, realizadas por los clientes en el sitio del desarrollador, útiles para probar software desarrollado por un cliente, realizadas por un equipo de pruebas independiente.
realizadas por el cliente, ¿verdad? Se realizan posterior a las pruebas alfa. Las siguientes técnicas de pruebas son estáticas o dinámicas. Dinámicas. Esta cosa no está. Es que